Bueno, bienvenidos a todos. Programa número 16 de Batalla Cultural. En este caso estoy acompañado de Gonzalito Lioy primero y después se suma Joaquín más tarde cuando vuelva de hacer unas cositas que estaba terminando de ejecutar. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches, querido. Muy bien. Con muchas ¿Tenés, expectativas por el material de hoy. tenés muchos ¿Vos fans cómo andás? del otro video que Ah, hicimos la otra sí. vez? Sí, te Muy fue bien ese bien. video, tuvo muchas vistas. Bueno, muy contento. No vi nada, hice la gran, no, absolutamente nada. Así no interfiere en mi libertad de expresión. Pero Claro, bueno, perfecto. me alegro por el bien del canal. Sí, sí, sí. Nada, un poquito de debate, pero más que allá de eso, nada, nada más. Y ahora No, vamos a claro, debatir claro. también un poquito, seguramente vas a generar un poco de comentarios acá abajo en la caja después de este vivo y este video, después cuando lo cortemos y lo pongamos aparte. Vamos a ver la reseña de Agustín Laje al libro de Chantal Mouffe, o Chantal Mouffe, que hizo hace un tiempo, ya hace un año y medio que hizo estas reseñas. Yo cuando lo encontré a Agustín en marzo acá que vino a Córdoba a una conferencia, junto con Miklos Lukács y Nicolás Márquez, le pregunté sobre estas reseñas si iba a seguir haciendo, porque la verdad que estaban buenas, pero él me dijo que no estaba tan contento por cómo le había ido, por la recepción que habían tenido estos videos con Claro. respecto a los otros que hacían el canal. Así que por ahora lo dejaba de lado, pero bueno, él, obviamente también le gustaba mucho porque siempre todos los días estaba leyendo y haciendo este tipo de contenido, nomás que no lo publicaba. Así que bueno, esperemos que el día de mañana vuelva. Y ahora vamos a analizar un poquito, vos me dijiste que de las reseñas que te fui contando que tenía acá Agustín, que este libro y Chantal Mouffe lo tenés bastante leído, así que podemos tener alguna coincidencia o alguna discrepancia con lo que vaya a decir Agustín Laje probablemente más adelante. Sí, este libro del 85, mirabas recién la fecha de la primera edición. Ujú. Te decía antes que para mí fue en el momento que lo leí, siendo estudiante, muy, muy revolucionario. Me abrió la cabeza, me permitió pensar la política como un campo autónomo, digamos, de pensamiento. Y bueno, nada, imagínate todo lo que eso implica. Está, bien. Bueno, arrancamos entonces viendo esta reseña. Vos haceme así con el pulgar si lo escuchas bien, o haceme así para abajo Perfecto, si no lo escuchas bien. bárbaro. Continuamos en este video con el ciclo de reseñas de libros que he propuesto para mi canal. Y en esta oportunidad, después de haber reseñado libros de Ludwig von Mises, de Roger Scruton y de Byung-Chul Han, en esta cuarta entrega quiero abordar a una post-marxista. Me estoy refiriendo a Chantal Mouffe. Chantal Mouffe tiene muchos libros publicados. El que yo seleccioné para esta ocasión es En torno a lo político. ¿Quién es Chantal Mouffe? Bueno, Chantal Mouffe es una belga, filósofa, politóloga, fue la mujer de Ernesto Laclau, muy reconocido por su razón populista, la razón populista, y por distintos trabajos que se enmarcan dentro de las teorías del posmarxismo. De hecho, Chantal Mouffe publicó junto con Ernesto Laclau un libro muy conocido titulado Hegemonía y Estrategia Socialista. Además, en autoría exclusiva, Chantal Mouffe tiene libros como El Retorno de lo Político y la paradoja democrática. Generalmente son publicados en español por el Fondo a lo Político. Es un libro relativamente cortito, digamos, es corto, no relativamente, es corto. ¿Cuánto tiene? Vamos a ver, tiene 140 páginas. Es un libro con una densidad aceptable, es mucho menos denso, a mi juicio por lo menos, que los libros de Laclau, es mucho menos denso que Hegemonía y Estrategia Socialista, y este libro nos brinda un enfoque de lo político que podríamos denominarlo agonístico, ¿sí? Chantal Mouffe en este libro va a tratar de recuperar una visión agonística de lo político, atacando las visiones pospolíticas. Es decir, el enemigo número uno de Chantal Mouffe
en toda su obra, pero fundamentalmente en este libro en torno a lo político, va a ser aquella concepción consensual de lo político, donde lo político aparece simplemente como la resolución de intereses dispersos y eventualmente contradictorios que, sin embargo, pueden ser agregados a través de instituciones y que pueden ser conciliados muy fácilmente, digamos así, a través del diálogo o a través del uso de la razón y de la técnica. En este sentido, a lo que se enfrenta Chantal Mouffe básicamente es a la concepción política del liberalismo individualista y racionalista, por un lado, y por otro lado a la visión progresista, digamos así, del paradigma del diálogo típicamente habermasiano. Bueno, si no se está entendiendo mucho esta breve introducción, no se preocupen porque voy a profundizar todo lo que he dicho hasta ahora. Hago este brevísimo corte comercial para comentarte que este video, hacelo como un profesional. Vamos a ver, la visión pospolítica es la visión que sobre todo tiene lugar después de la Guerra Fría, donde supuestamente los antagonismos fundamentales han sido superados. Hemos llegado a una suerte de fin de la historia, fin de las ideologías. Hola, Joaquín. Buenas. Mira cómo entra el tipo. Qué bárbaro. Bien. Buenas noches. Buenas noches. Acá estamos. Entraste acá junto con Churchill y Stalin y... Mira vos, qué entrada. Sí. En esa me paro en el medio. Ahí. Sí. No tan al centro, ni no tan a la derecha ni a la izquierda. ¿Eh? Con el Julio Stasi tendrías que entrar más que con esto. ¿Cómo están? Bien, bien. Muy Recién bien. arrancamos, hace 6 minutitos. Estamos viendo esta reseña del libro En torno a lo político, de Chantal Mouffe, que es una belga, que estaba en pareja con un argentino, Ernesto Laclau, que, bueno, Agustín Laje leyó mucho, y acá me decía justo Gonzalito, por eso buscamos esta reseña, que este libro lo leyó y a Chantal Mouffe la leyó bastante y le gusta, así que vamos a ver un poquito qué tiene para discrepar acá el filósofo y doctor Gonzalo Juan Ramón Lioy con Agustín Ernesto Laje. ¿Le damos nomás? ¿Te sumás? Sí, no, metele nomás. Dale. Democracia liberal ha triunfado, las izquierdas y las derechas ya no entran en conflicto, sino que se mezclan y que de alguna forma comparten una visión del mundo que en muchos casos es la misma, y contra ese mundo pospolítico. Cuando quieras hacer una aclaración o algo, Gonzalo, parame, ¿no? Lo mismo vos, Joaquín, avísame, pegame el grito nomás. Y contra ese enfoque pospolítico que niega los conflictos de la política, es contra lo que se escribe este libro, En torno a lo político, que es un libro que a mí me encanta. De hecho, es de mis libros favoritos de esta autora y por eso lo elegí para hacer algún comentario, que como siempre será breve, es decir, yo no pretendo resumirles el libro. Simplemente les comento lo que a mí más me ha servido y lo que yo pienso que es característico de este libro. Bueno, muy bien. ¿Cuál es el problema de esta visión? ¿Cuál es el problema de la visión pospolítica? ¿Cuál es el problema de la visión de la política según la cual a la política no le corresponden los antagonismos, sino que los antagonismos son superables y de hecho están en curso de superación? El problema de esta visión, dice Mouffe, es que esta visión desconoce el ser de lo político. O sea, a esta visión le falta una ontología de lo político. Porque cuando uno hace pie, digamos así, en una ontología de lo político, o sea, cuando uno se pregunta por el ser de lo político, se va a encontrar con el antagonismo, se va a encontrar con lo que caracteriza a lo político, es precisamente el conflicto, el antagonismo, que si no hubiera antagonismos en nuestras sociedades, pues ahí sí lo político no tendría lugar, perdería todo su ser, pero el antagonismo no se puede erradicar, es constitutivo de la índole social del ser humano. Esta es, digamos, la antropología política, por decirlo así, que gira en torno de la visión de Chantal Mouffe. Además, esta visión pospolítica que niega el antagonismo constitutivo de lo político, es una visión que termina poniendo en riesgo la misma democracia. Esta autora va a tratar de reivindicar una visión muy particular de la democracia, una visión que ella le llama pluralista o agonal, ¿sí? Y ella considera que
digamos, negar los conflictos en la sociedad no es saludable para la democracia porque termina generándose un efecto olla a presión. Negamos los conflictos, queremos superponer puros consensos de una forma muy naif, digamos así, y la olla a presión en algún momento termina explotando en forma de fundamentalismos, populismos, etcétera. ¿En qué consiste su propuesta? La voy a leer, como siempre en estos videos. Me gusta leer algunos fragmentos del libro para que reconozcan la pluma del autor en cuestión. Dice Mouffe: en lugar de intentar diseñar instituciones que, mediante procedimientos supuestamente imparciales, reconciliarían todos los intereses y valores en conflicto, la tarea de los teóricos y políticos democráticos debería consistir en promover la creación de una esfera pública vibrante de lucha agonista, donde puedan confrontarse diferentes proyectos políticos hegemónicos. Esta es, desde mi punto de vista, la condición sine qua non para un ejercicio efectivo de la democracia. En la actualidad se escucha con frecuencia hablar de diálogo y deliberación, pero ¿cuál es el significado de tales palabras en el campo político si no hay una opción real disponible y si los participantes de la discusión no pueden decidir entre alternativas claramente diferenciadas? Claro, lo que le está espantando a la autora es esta esterilidad política, este aburrimiento también político, ¿no? Donde realmente en danza no hay proyectos alternativos. Todos más o menos dicen lo mismo, todos parten de los mismos valores, de los mismos enfoques, y lo político parece desaparecer. Por eso se habla de pospolítica. Lo que ella considera es que esto a largo plazo es muy malo para la democracia, porque el conflicto de hecho es imposible de erradicar. De alguna u otra manera, los conflictos terminan estallando y mejor sería que fueran canalizados democráticamente por instituciones que los mantengan vivos, pero trabajando dentro del marco de esas instituciones. Bueno, les voy a comentar además que si bien esta autora es postmarxista y que ha contribuido muchísimo a pensar estrategias para las izquierdas de nuestro tiempo, su autor de referencia no es de izquierdas, sino que es de derechas. Esto a mí me parece muy interesante porque nos muestra cómo las tradiciones de pensamiento en lo que hace a la política pueden beber de otras corrientes para, bueno, los propios fines. Y esta autora no tiene ningún problema en decir, bueno, yo para elaborar mi teoría política voy a beber de la visión de la política que tiene nada menos que Carl Schmitt, ¿sí? Si no conocen quién es Carl Schmitt, lo pueden buscar en Wikipedia. Siempre hay muchas cosas que no van a conocer de las cosas que estoy mencionando, pero es tan simple con googlear un poco. No es que Wikipedia sea tampoco la gran fuente, pero para salir del paso puede servir y yo no puedo dedicar el video a, digamos, múltiples autores, sino que lo dedico a un libro de un autor. Bien, entonces, fíjense qué interesante cómo justifica Mouffe el uso que le da a Carl Schmitt, que, insisto, no viene de un paradigma de izquierdas, sino todo lo contrario. Dice así: a causa del racionalismo imperante en el discurso político liberal, ha sido a menudo entre los teóricos conservadores donde he encontrado ideas cruciales para una comprensión adecuada de lo político. Ellos, o sea, los teóricos conservadores, pueden poner en cuestión nuestros supuestos dogmáticos mejor que los apologistas liberales. Es por esto que elegí a un pensador tan controvertido como Carl Schmitt para llevar a cabo mi crítica del pensamiento liberal. Estoy convencida de que tenemos mucho que aprender de él como uno de los oponentes más brillantes e intransigentes del liberalismo. Bueno, ella reconoce en teóricos conservadores una potencia política mucho más compleja y rica y productiva políticamente, digamos así, que lo que puede hallar en las teorías liberales. Y por eso agarra a este autor para dar una respuesta al consenso liberal que ella encuentra que es un consenso totalmente antipolítico o pospolítico, como les mencionaba recién. Bueno, para entender este libro, lo primero que hay que entender es que Mouffe diferencia lo político de la política. Quizás hasta ahora venía sonándote un poco raro de por qué yo hablaba de lo político si habitualmente escuchamos hablar de la política. Bueno, es que no es lo mismo. Lo político es una cosa, la política es otra cosa. Lo político refiere a una dimensión ontológica y la política refiere a una dimensión óntica. ¿Qué significa esto pasado en limpio? Significa que la política está constituida por una serie de prácticas habituales que se den en los escenarios institucionales de la política. Las prácticas políticas habituales es lo que constituye lo que llamamos la política. Lo político
es la dimensión conflictual de las relaciones sociales. Por eso su dimensión es ontológica. Lo político refiere al ser de la política. La política refiere a prácticas contingentes políticas que hoy son de una forma, mañana pueden ser de otra. Hoy tenemos ciertas instituciones, mañana podemos tener otras. Lo que es, sin embargo, constante es lo político, porque es una dimensión ontológica que refiere al ser de la cosa, en este caso de la política. El ser de la política es lo político, ¿sí? Lo político. Lo político refiere otra vez a la dimensión conflictual, antagonista, que se da en determinadas relaciones sociales y que es propia de la vida social de una manera ineludible, digamos así. No se puede erradicar. Vamos a leer. Primer tiempo finalizado. Bien. Conceptos, aclaraciones, algo que quieran agregar. No, yo de lo que se me viene a la memoria del libro, está bastante claro lo que expone. Se me ocurrió una metáfora para pensar esto último que está diciendo, que por ahí se hace más confuso. Pienso que esa diferenciación y que enlace entre la política y lo político, yo lo imagino aprovechando el concepto de diagonal como si fuese un ring de boxeo, imagínate. Teniendo en cuenta que agonal viene etimológicamente de las batallas, de los juegos deportivos que se hacían en la antigua Roma, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, una pelea, pero con ciertas reglas. ¿Me entendés? Ahí nace la idea de diagonal, es decir, estamos combatiendo dentro de un ring. Por eso digo que puede ser una metáfora ilustrativa y útil pensar lo político y la política como, bueno, lo político es el ring y toda la estructura y el reglamento, y la política es lo que sucede eventualmente dentro del ring, según el momento histórico, ¿no es cierto? Uh-huh. Claro, es una pelea, pero con determinadas reglas que se lo pone la política. Exacto. Bueno, sí. Está. Juan, ¿algo que quieras agregar o está rica la proteína? Está rica la proteína, seguimos. Rapidito como lo explica a esto en un párrafo que para mí es muy claro la autora, ¿sí? Dice así: para ser más precisa, esta es la manera en que distingo entre lo político y la política. Concibo lo político como la dimensión de antagonismo que considero constitutiva de las sociedades humanas, mientras que entiendo a la política como el conjunto de prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un determinado orden, organizando la coexistencia humana en el contexto de la conflictividad derivada de lo político. Por eso es que lo político, digamos así, es transversal a los distintos dispositivos de la política, a las distintas instituciones y a las distintas prácticas de la política que son contingentes. Bien, muy bien. Bueno, entendido esto, va a llevar adelante la autora una crítica al liberalismo, una crítica política al liberalismo. ¿Por qué? Bueno, porque encuentra que el racionalismo y el individualismo, que son fundamento, digamos, del liberalismo, de la doctrina liberal, le impide a esta última poder aprehender la esencia de lo político. Y esa esencia de lo político, como ya sabemos, según por lo menos el paradigma que sigue esta autora, que es el paradigma schmittiano, esa esencia es el conflicto. Dice así la autora: el propósito liberal de aniquilar lo político está destinado al fracaso. Lo político nunca puede ser erradicado porque puede obtener su energía de las más diversas empresas humanas. Y lo cita a Carl Schmitt a continuación. Toda antítesis religiosa, moral, económica, ética o de cualquier otra índole adquiere un carácter político si es lo suficientemente fuerte como para agrupar eficazmente a los seres humanos en términos de amigo-enemigo. Esto es muy importante porque ahora yo tengo que explicar muy brevemente, aunque sea, la idea de lo político que tiene Carl Schmitt, que es la idea de lo político que está tomando Mouffe en este libro. La idea de lo político de Carl Schmitt es que es propio de lo político la relación amigo-enemigo. Así como en la moral distinguimos lo bueno de lo malo, o digamos, por ejemplo, en estética distinguimos lo bello de lo feo, o en la teoría del conocimiento distinguimos lo verdadero de lo falso, por ejemplo, en la política esa dupla es la del amigo versus el enemigo, ¿sí?
La política refiere a la relación antagónica entre amigos y enemigos. Podemos armar amigos y enemigos en distintos ámbitos, como decía acá la cita de Schmitt que había mencionado yo recién, citada por la autora. O sea, puede derivarse lo político de un conflicto ético, de un conflicto religioso, de un conflicto, bueno, no sé si militar, pero de distintas índoles, digamos así para resumir, ¿sí? Distintos conflictos, distintos desencuentros tienen siempre la potencia política de convertirse en una relación de amigos y enemigos, y en ese caso es donde estamos frente al esplendor del hecho político, digamos, o de la relación política, Bueno, Lo que le parece a Mouffe empobrecedor del liberalismo es que ese dualismo y ese racionalismo que... Ahí yo no sé si en lo que resta de la reseña va a ser esta aclaración, pero por las dudas lo hago. En la segunda parte del libro hay una parte donde Mouffe hace una crítica sobre estos criterios dicotómicos, sobre cómo son usados dentro de la política. Incluso habla de la concepción de amigo y enemigo y habla de la concepción viejo y nuevo dentro de la política, que son utilizadas a veces con intenciones, digamos, espurias, no políticas. Nada, me parece oportuno aclararlo, porque yo creo que en este caso Agustín centra, digamos, su reseña en la concepción enemigo y enemigo, y me parece que no está tan así cargado en el libro, pero bueno, nada, es una aclaración del paso. Okay. Ya lo vamos a corroborar. Mouffe empobrecedor del liberalismo es que ese individualismo y ese racionalismo que trata de componer los intereses individuales no le permite al paradigma liberal concebir el fenómeno de las identidades colectivas. Dice Chantal Mouffe. Bueno, Mouffe dice, si la política es una relación amigos-enemigos, estamos hablando no de individuos, estamos hablando de nosotros, ellos, ¿sí? O sea, de una relación de nosotros y ellos. Y esa relación no es una relación individual, es una relación colectiva que determina la existencia de identidades colectivas. Esa identidad colectiva tiene siempre la forma del nosotros y el ellos, que puede darse, por ejemplo, en un paradigma religioso. Nosotros los católicos, ellos los judíos, los ateos, los agnósticos, los musulmanes. O, por ejemplo, nosotros los musulmanes, ellos, los paganos, los católicos, los judíos, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, esa forma nosotros, ellos, cuando adquiere la forma del amigo versus el enemigo, es cuando se consolida como una identidad política. Ahora, esto supone un problema para la democracia, porque Carl Schmitt entendía la democracia como uniformidad del demos, como homogeneidad de un pueblo. Ahora, no es la visión de la democracia que defiende Mouffe. La visión de la democracia de Mouffe es pluralista. Ella reconoce la dispersión de las identidades políticas colectivas dentro de una misma, dentro de un mismo espacio comunitario, dentro de un mismo Estado. Entonces dice, bueno, no podemos traer la distinción amigo-enemigo a un mismo espacio comunitario, porque entonces tendríamos una situación prácticamente de guerra, de aniquilamiento del otro. Entonces tenemos que modificar un poquito el paradigma de Schmitt. O sea, ella parte del paradigma de Schmitt, pero lo trata de modificar. Bueno, voy a leerles algo más. Dice, la especificidad de la política democrática no es la superación de la oposición nosotros-ellos, sino el modo diferente en el que ella se establece. Lo que requiere la democracia es trazar la distinción nosotros-ellos, de modo que sea compatible con el reconocimiento del pluralismo, que es constitutivo de la democracia moderna. O sea, ese pluralismo no es reconocido si nosotros tomamos a rajatabla la distinción amigo-enemigo, pero esto no significa que el fin de la democracia sea, digamos, erradicar los antagonismos sociales, porque van a terminar explotando por otro lado. Entonces, hay que buscar, digamos así, por ponerlo de algún modo, un término medio. Además, la forma esa constitutiva de nosotros y ellos es, se necesitan ambos polos. Es decir, yo me constituyo en yo
a través de lo que niego que no soy. Es decir, pongamos por ejemplo, yo soy derecha, no solo porque soy derecha, sino porque no soy izquierda. Esa es la lógica. Por lo tanto, si bien el poder está concentrado en política en manos de un grupo identificado, ese grupo nunca está completamente cerrado, ya que tiene una parte donde niega, pero al mismo tiempo reconoce a un otro. Claro. Y Sí, esa también tiene que ver con el tensión, conocimiento. claro, y esa tensión mantiene viva la política, porque el nosotros hoy puede ser uno, pero mañana puede ser otro. Es decir, depende quién esté emitiendo ese discurso, digamos. Sí, sí, sí. Sí, también, como te decía, tiene que ver con el conocimiento, porque a lo mejor sos o no sos algo que no conoces hasta esta altura. Y cuando lo conoces, ahí reconoces que sos o no sos, o nada, Exacto. simplemente no Claro. te influye. Ahí abrís otra, digamos, otra puerta para otra discusión, pero es muy interesante, sí, Claro, sí. claro, claro. Sí, o lo mismo cuando, no sé, se quiere erradicar y no hablar nunca o censurar algo, una parte de la historia, una parte política, como puede ser lo de Adolfito por allá en los 40. Y el que esté, justamente, sirve para eso, para que no se repita o para que alguien se reconozca como nada que ver con eso. Entonces, Exactamente. eso Y, también tiene que ver. y ahí cobran importancia aquellos historiadores, por ejemplo, que hacen una reescritura de la historia. Por ejemplo, en nuestro país hubo una corriente de reescritura de la historia que, no sé, que marcó, por ejemplo, Halperin Dongui, por ejemplo, que tomaba muchos temas que estaban oficialmente en nuestra historia nacional y los reescribía. Es decir, eso es una forma discursiva de reescribir la historia y de hacer política, digamos, de reconfigurar el nosotros y el ellos bajo una perspectiva diferente. Claro. Hay un Por otro lado. factor que Entonces, por hay que ahí buscar. no mencionaban, que es el que termina reconfigurando el amigo-enemigo cuando juegan los intereses o la búsqueda del poder. Porque a veces no reconfiguramos el ellos y el nosotros cuando el objetivo, por ejemplo, es ganar. Entonces, directamente eso afecta a los intereses y por eso empieza a jugar cuestiones más subjetivas. ¿Me explico a lo que voy? Ujú. Y termino mutando en quiénes son los nosotros, quiénes somos nosotros y quiénes pasan a ser el nuevo ellos por cuestiones ya subjetivas o de interés en búsqueda de poder. Claro. Los antagonismos sociales, porque van a terminar explotando por otro lado. Entonces, hay que buscar, digamos así, por ponerlo de algún modo, un término medio entre la visión amigo-enemigo schmittiana y la visión pospolítica liberal y progresista también en algún sentido, de la erradicación del conflicto a través de un individualismo y un racionalismo exacerbado. ¿Qué va a hacer entonces a continuación Chantal Mouffe? Va a decir, ok, ¿saben qué? Acá lo que corresponde no es hablar de enemigos, es hablar de adversarios. Eso Ahí lo está. voy a dejar para el final de este video. Antes quiero subrayar una cuestión más que es muy importante para este libro, que es la comprensión de las identidades colectivas como identidades relacionales. En este sentido, Mouffe toma conceptos de la filosofía de Derrida, o conceptos que han sido adjudicados o vinculados al pensamiento de Derrida, como la noción de exterioridad constitutiva, cómo se constituye un nosotros, bueno, frente a un ellos. Para ser de un nosotros algo, siempre tiene que haber un algo fuera de ese nosotros que le dé algún tipo de sentido a lo que nosotros somos. Las identidades nunca están aisladas de otras identidades, sino que se constituyen en esas relaciones de exterioridad. Vamos a ver si tengo para leerles algo, si acá tengo algo anotado. Dice así la autora. En el campo de las identidades colectivas se trata siempre de la creación de un nosotros que solo puede existir por la demarcación de un ellos. Eso es lo que les comentaba recién.
Esto, por supuesto, no significa que tal relación sea necesariamente de amigo-enemigo, es decir, una relación antagónica, pero deberíamos admitir que en ciertas condiciones existe siempre la posibilidad de que esta relación nosotros-ellos se vuelva antagónica. Esto es, que se pueda convertir en una relación de amigo-enemigo. Esto ocurre cuando se percibe al ellos cuestionando la identidad del nosotros y como una amenaza a su existencia. La distinción nosotros-ellos, que es condición de la posibilidad de formación de identidades políticas, puede convertirse siempre en el locus de un antagonismo. O sea, básicamente lo que me está diciendo acá Mouffe es, miren, la relación nosotros-ellos siempre tiene la potencia en cualquier sociedad de convertirse en el locus de un antagonismo. Por lo tanto, la potencia política es intrínseca a la relación nosotros-ellos. Ahora bien, esa identidad nosotros-ellos tenemos que evitar que se convierta en una relación amigo-enemigo. Claro. Lo que queremos son instituciones que la conviertan en una relación amigos-adversarios, que el enemigo, digamos, sea considerado no como enemigo porque al enemigo se lo aniquila, sino como un adversario, como una persona con la cual no tenemos nada que ver, pero lo único que nos une es participar del juego democrático y en aras de ese juego postergamos el uso de las armas. Postergamos el aniquilamiento para otra ocasión. Nos regimos por otro juego que es el de la democracia pluralista. Muy bien, entonces por acá pasa el pensamiento de Chantal Mouffe y hay un concepto más que es importante para entender este libro, que es el de hegemonía, que es muy caro a toda la corriente postmarxista. Es decir, el concepto de hegemonía es fundamental en la corriente postmarxista y ha sido especialmente desarrollado en el libro Hegemonía y Estrategia Socialista que escribió Chantal Mouffe junto con Ernesto Laclau, si mal no recuerdo, publicado en el año 1985. Bueno, ¿qué es la hegemonía? ¿Qué es la hegemonía? La hegemonía es, digamos, la sedimentación de un orden particular que termina dándose casi por natural, digamos así. En este sentido, la sociedad es siempre la institución de una hegemonía. La hegemonía termina borrando su contingencia política. La hegemonía es una práctica política, pero que termina ordenando, digamos así, a la sociedad, hasta tal punto a veces que borra su condición de contingente. Por eso se vuelve hegemónica, porque la naturalizamos de alguna medida. Vamos a leer algo para entender un poquito más este concepto que puede ser un poco complejo. Dice así: todo orden es político y está basado en alguna forma de exclusión. Siempre existen otras posibilidades que han sido reprimidas y que pueden reactivarse. Las prácticas articulatorias a través de las cuales se establece un determinado orden y se fija el sentido de las instituciones sociales son prácticas hegemónicas. Todo orden hegemónico es susceptible de ser desafiado por prácticas contrahegemónicas. O sea, la práctica hegemónica lo que hace es instituir lo social, pero la práctica hegemónica en sí misma es política, porque es una opción entre otras. Hay siempre otros órdenes posibles que han sido excluidos por la práctica hegemónica, que ha terminado dominando y por lo tanto instituyendo una forma de sociedad, pero las otras propuestas o los otros órdenes alternativos, las otras instituciones y prácticas alternativas, que las podemos llamar contrahegemónicas, siempre pueden reactivarse. Y ahí está en gran medida la esencia de lo político. No en el, digamos, la esencia de lo político está en el conflicto que siempre está latente porque siempre ha habido órdenes alternativos que han sido desplazados por prácticas hegemónicas. Lo político se reactiva sobre todo cuando se cuestiona el orden hegemónico. Bien. Para poder profundizar estos conceptos hay que ir a Hegemonía y Estrategia Socialista, que no es el libro que voy a tratar hoy, probablemente en otra oportunidad lo hagamos. Esto de la hegemonía también tiene mucha relación con la conformación de las identidades políticas, porque en las identidades políticas se pueden elaborar cadenas equivalentes entre distintas identidades políticas, o sea, entre distintos nosotros que terminan, sin embargo, conformando un nosotros mucho más grande, mucho más amplio, pero ese nosotros más amplio siempre depende de la hegemonía de alguna de las partes de esa cadena. Bien, este es un tema muy complejo, prometo en todo caso tratarlo en profundidad en otro video, pero con que se den una idea de a qué se refieren estos autores con hegemonía, ya pueden abordar la lectura de este libro en torno a lo político. Bueno, finalmente, algún comentario más. Esta autora sigue mucho corrientes psicoanalíticas, recurre a Freud, recurre al concepto de goce, de Lacan, de Freud nos hablará del concepto de Eros y de Tánatos, un poquito chapuceará por la psicología de
masas de Freud, por el malestar en la cultura de Freud. ¿Para qué? Para mostrar el patos de lo político contra una visión racionalista de lo político. Va a mostrar que la conformación de las identidades políticas está atravesada no son simplemente por cálculos racionales, sino por, digamos, procesos libidinales, por investimientos libidinales, por el deseo, digamos, por un patos de lo político. Dice así Chantal Mouffe. Dice, este es el tipo de relación que he propuesto denominar agonismo, mientras que el antagonismo, perdón, me he confundido de cita, mil disculpas. Dice así, la necesidad de identificaciones colectivas nunca va a desaparecer, ya que es constitutiva del modo de existencia de los seres humanos. En el campo de la política, esas identificaciones juegan un rol central y el vínculo afectivo que brindan debe ser tomado en cuenta por los teóricos democráticos. El hecho de creer que hemos entrado en una era de la cual las identidades postconvencionales hacen posible un tratamiento racional de las cuestiones políticas, eludiendo de esta manera el rol de una movilización democrática de los afectos, significa dejar libre el terreno a aquellos que quieren socavar la democracia. Los teóricos que quieren eliminar las pasiones de la política y sostienen que la política democrática debería entenderse solo en términos de razón, moderación y consenso, están mostrando su falta de comprensión de la dinámica de lo político. No perciben que la política democrática necesita tener una influencia real en los deseos y fantasías de la gente y que en lugar de oponer los intereses a los sentimientos y la razón a la pasión, deberían ofrecer formas de identificación que conduzcan a prácticas democráticas. Bueno, esto es muy interesante, sobre todo como respuesta a los paradigmas ultrarracionalistas de la política. El libro es mucho más rico de todo lo que he mencionado, pero con esta breve introducción creo que basta como para que te animes, si te interesa, a leerlo. En torno a lo político, de Chantal Mouffe. Me parece a mí que la derecha puede rescatar muchísimo de todo esto para poder elaborar una estrategia política que reconozca la dimensión agonista y conflictual de lo político y se deje de jugar a lo políticamente correcto, siempre lanzando con los intereses de las izquierdas y entregándole todo al progresismo. Llegó la hora para que la derecha asuma que la política es conflicto y que es lucha. Y creo que este libro nos da pistas para poder encarar lo político precisamente de esta manera. Mi trabajo no se financia. Bueno, ahí pasaba entonces. Genial. Vos sabés que mientras estaba él terminando la charla pensaba en eso, porque el libro que escribe junto con Ernesto Laclau se llama Estrategia Socialista, o sea, va directamente al hueso y asumen que están escribiendo un libro para tener una estrategia política rentable y construir hegemonía. Y me parece que en el caso de Argentina es patente. Primero, el hecho de que la política no funciona tan mal, es decir, se canaliza relativamente bien teniendo en cuenta casos violentos en Latinoamérica, sin ir más lejos. Pero por otro lado también deja evidencia de la falta de estrategia política de los sectores del centro hacia la derecha, que terminan haciendo un juego, digamos, a los populismos o a la centro de la izquierda. O decir que hacen un esfuerzo más grande en decir, no somos ellos, pero no consolidan una estrategia ni se muestran como son nosotros. Genial, exactamente. Sin darse cuenta, entran en un juego discursivo donde lo que hacen es sedimentar aún más la hegemonía que intentan combatir que construir una nueva. En la aparición de Milei fue saludable para la política porque permitió romper un poco esa tendencia que los radicales nunca iban a resolverla por su cuenta porque son como muy inocuos, pobres. Así que en términos de digamos, a los ojos de Mouffe, seguramente Milei representa un atractivo político muy interesante por su capacidad discursiva para construir nuevas hegemonías, ¿no es cierto? Para ponerlo todo en términos como estamos hablando. Claro. Por ejemplo, si yo digo que la libertad es la libertad del país para que se constituya en una nación más igualitaria, por un lado.
E insisto con esa idea hasta que hasta que se naturalice la idea y que las generaciones crezcan creyendo que la libertad es un concepto social y que tiene que ver con la equidad de un país. Bueno, perfecto, puede ser discutible, eso lo uso como ejemplo. De pronto aparece otra persona que dice que la libertad es una esfera individual y que tiene que ver con la inexistencia de restricciones a nivel individual. Fíjate vos cómo cambia de un impacto la noción de libertad, algo que desde el himno nacional, desde el colegio, está como indiscutido. Ujú. Sí, como que cambiar el concepto de una misma palabra, digamos. Exactamente. Sí, como la interpretación. Claro. Le da un enfoque distinto, digamos. En uno es más Le da global y el otro es desde lo individual hacia lo general. Un poco lo que decís es, digamos, la búsqueda del bienestar individual tiende al bienestar colectivo, dice el liberalismo, o dice un poco la Exacto, derecha eso, digamos. Ese es el enfoque. exacto, exacto. Como las palabras y el significado cambian también los pensamientos. Agustín Laje en otros videos dice justamente eso, que de acuerdo al significado de las palabras y a las interpretaciones, nosotros podemos cambiar nuestra manera de pensar. Por ejemplo, si yo te digo a Exacto. vos, pasame el control remoto, vos sabés qué pasarme. Pero si esto empieza a ser control remoto, esto también empieza a ser control remoto, esto también es control remoto, cuando yo te digo pasame el control Claro. remoto, no vas a saber qué pasarme. Sí. Sí, sí. Bueno, ahí hay gran parte de la estrategia que se utilizó, yo le decía antes, esperándote a vos, Joaco, hablaba que cuando yo era estudiante y que yo empecé a leer a los dos, a Chantal Mouffe y a Ernesto Laclau, se rumoreaba que Néstor Kirchner y Cristina lo voy a poner entre comillas porque yo no sé, pero eran los rumores que se escuchaban en la facultad, se asesoraban o era su teórico de cabecera, digamos. Ajá. Y esto es muy significativo, porque acá también lo digo con mucho cuidado, porque no significa que Ernesto Laclau y Chantal Mouffe hayan sido kirchneristas. Lo que quiero decir que han sabido utilizar una herramienta teórica de tal manera que han construido han hegemonizado la realidad política por décadas. Uh-huh. Y el adversario no alcanzó a entender las reglas del juego, es decir, está peleando una batalla sin conocer las reglas del juego. Claro. Están perdiendo por desconocer las reglas, digamos, por excesivo moralismo, por lo que fuere, pero... Sí, sí. Justamente eso era Bueno, lo que jugar al hablabas fútbol y antes y usar la mano. mencionabas. Claro. Antes hablabas de reescribir la historia. Usar Claro. la hegemonía para reescribir la historia. Y a tu criterio, y hoy que ya no sos ese estudiante que escuchaba por los pasillos estos comentarios, ¿convergés en decir, fueron asesorados, entre comillas, o guiados por los conocimientos de estas personas? Yo creo que hicieron un uso políticamente muy redituable de la estrategia, digamos, postmarxista. Y la utilizaron en un momento único, donde nadie se lo esperaba, nadie los conocía. Ernesto Laclau en ese momento era profesor de una universidad en Oxford, me parece, en Inglaterra, era como furor en Europa, no era muy conocido. Y ellos utilizan su teoría para gobernar un país donde el 1% lo conocía a Laclau, ¿me entendés? Hay un uso estratégico muy, muy interesante. Sí, sí. Sí, sí, sí. Uh-huh. Yo quería agregar a este espacio filosófico, y en un punto Laje lo dice adversario, dice ganar o destruirlos, tomé nota,
Ahí Y está. leyendo este libro, El arte de ganar, que lo escribe Durán Barba junto con Santiago Nieto, en uno de los capítulos habla del ataque. Y son dos páginas y si me permite el productor del programa, leo. Por supuesto, adelante. Durán Barba estuvo ayer con el Pelado en el programa y dijo cosas Tal interesantes cual, de cómo se mostraron los candidatos en los discursos. tal cual. El ataque con estrategia. En la democracia queremos ganar las elecciones, no exterminar adversarios. Hemos dictado conferencias sobre estos temas en casi todos los países de América Latina. La mayoría de los políticos asistentes con cara de sorpresa nos preguntan, ¿pero cómo? ¿Ustedes tratan simplemente de ganar elecciones? La respuesta que damos es un rotundo sí. Cuando alguien se presenta como candidato, es normal que quiera ganar las elecciones y nuestra profesión, dice Durán Barba, consiste en ayudar a nuestros clientes a lograr ese objetivo. Normalmente tenemos poco interés en asesorar a líderes o partidos que no hacen campaña para ganar, si bien puede ser muy gratificante. Conocer personas idealistas que luchan simplemente para instalar la discusión del desarrollo sustentable o defender la ecología, como Marina Silva o Guillermo Leal en Brasil de 2010, nos entusiasmó sobremanera. Pero el mundo está más lleno de políticos pragmáticos que de personas tan desinteresadas como ellos. En estos seminarios, al tratar el tema, suele suscitarse una discusión muy interesante acerca de si el fin justifica los medios, de si es ético realizar un tipo de ataque u otro, de si la política no estará más bien para difundir ideas que para ganar el poder. Hace algunos años, en la Universidad Autónoma de Chihuahua, Manuel Mora y Araujo, el reconocido intelectual y consultor argentino, dijo: hay que dejarse de tonterías y hablar las cosas como son. Los políticos están para tomar el poder. Este es su fin natural. Quienes desean educar a la gente persiguen un objetivo muy noble, pero para conseguirlo no es necesario sean candidatos a nada. Puede ser más eficientes fundando colegios o universidades. Los aspirantes a predicadores pueden unirse a la orden de los dominicos o crear otra semejante. En una elección popular, el candidato a cualquier cargo normalmente quiere ganar. La norma es tratar de ganar. Esto no significa falta de límites éticos en política. Cada uno tiene los suyos de acuerdo con sus convicciones, pero representándolos como corresponde. Una campaña se hace para ganar la elección. Con el ataque, cuando actuamos estratégicamente, pretendemos que los ciudadanos cambien o reafirmen determinadas actitudes políticas para que ayuden a nuestro triunfo. Por lo general, procuramos apoyo a nuestro candidato o presidente, pero si la estrategia lo requiere, podemos aspirar a objetivos más complejos, que en todo caso conducen a la misma meta: ganar la elección o mantener una buena imagen del gobierno. Lo dicho parece elemental, pero no lo es. Es poco común atacar con mentalidad estratégica. Fíjate que lo que decís de la mentalidad, la crítica que le haces a los que enfrentaron al kirchnerismo fue esto, que termina siendo poco común, atacar con mentalidad estratégica. Claro. El kirchnerismo sí lo hizo, fue estratega, y la oposición no lo fue, como mencionaba recién, y como otra vez traigo un texto preparado y tiene que ver con lo que veníamos hablando. O casualidad, hay algo ahí de la cuántica dando vuelta. Sí. Después hay también una cuestión que abriría otra vía de discusión, que es entender el momento histórico. Es decir, hacer un corte temporal en el momento histórico en que estás viviendo y a partir de ahí diseñar tu estrategia. ¿Por qué? Vamos a poner otro ejemplo para hacerlos pensar a ustedes y a los oyentes que quieran. Imagínense que yo veo un país en el cual la deficiencia más grande... Sí. Imagínense que veo un país donde la mayor deficiencia es la economía, digamos, y la educación.
¿no es cierto? Entonces, lo que yo propongo es la educación. Entonces, estoy proponiéndole educación a un pueblo que no la tiene y que probablemente no reciba mi mensaje. Es decir, ahí hay ya una distancia. A lo que yo quiero ir es, más allá de las similitudes con nuestro país, yo quiero hacer un ejemplo objetivo, es que entender la realidad del momento te permite realizar una estrategia adecuada y entender quiénes son los que tienen el poder, es decir, quiénes son las personas que realmente están con el poder y cuáles son las, digamos, en términos de MOVE, cuál es la hegemonía en este momento. Claro. Claro. Entonces, a partir de entender cuáles son los conceptos que detentan la hegemonía, constituirse en un adversario digno, digamos, y tener posibilidades. Después, uno puede llegar al poder, ganar las elecciones, y después tomar caminos que no fueron declarados durante la carrera eleccionaria. Pero no fueron declarados por una cuestión estratégica. Claro. Sí. Ese es el escenario político que tenemos hoy en día. Ese es el adversario que está en el poder. Si vos te enfrentás a alguien y que tiene un cuchillo, digamos, o que tiene un arma, bueno, nada, no termino la analogía. ¿Qué le va a pegar? La varilla de pan. Bueno, claro, tal cual. Vos decís, el contexto determina o debería determinar la estrategia. Pero también la interpretación del contexto, porque decías, te parafraseo y lo pongo quizás un poco, cambio las palabras, ofrecer lo que necesitan, pero ¿lo entienden? Porque claro, hay una necesidad, pero comprenden que tienen esa necesidad, y creo que, yendo al concreto, a lo que nos toca en Argentina, por eso no se comprenden o no afecta o no mueve tanto el amperímetro hablar de corrupción, hablar de falta de salud pública, exacto, hablar de justicia, hablar de seguridad y hablar de educación. Esto falta, es un problema. Pero no se comprende en su mayoría. No, esto es un problema de la democracia en todo el mundo. O sea, esto es un problema de gestión política que está ocurriendo actualmente en todo el globo. ¿Me entendés? O sea, Argentina no es un caso único en el planeta, porque nosotros a veces tendemos a creer que somos el único país donde ocurre políticamente un... No, hoy en día la democracia está tambaleando en todo el mundo, en Europa, incluso te diría en lugares como China, donde la democracia no es un valor en sí, pero sí me refiero a la gestión de la política para masas. Sí. Y se está debatiendo sobre, ¿deben gobernar todos o deben gobernar unos pocos que tengan la capacidad comprobada de gobernar y las buenas intenciones y lo hagan a través de valores universalmente aceptados? Estamos hablando de la verdadera justicia, la verdadera igualdad, porque si no, toda la energía se diluye en la carrera por el poder y claro, la población queda postergada. Eso está pasando actualmente en muchos lugares del mundo. Por eso a veces los acuerdos entre políticos terminan siendo contraproducentes, por más de que tu político a que seguís se junte con el político al que yo sigo, si previamente vos podés detectar que ese acuerdo es netamente por acumular poder, genera rechazos en el pueblo porque es lo que le viene pasando. Lo que decís es muy de argentino creer que somos únicos, para bien y para mal. A nosotros lo que hacemos bien somos los mejores y cuando nos va mal somos los peores haciéndolo. Pero hablando de lo que conocemos por vivirlo en carne propia,
en Argentina y en las últimas elecciones ha pasado mucho, y esto que marcamos le pasó a Cambiemos, con esa guerra por el poder a todo lo que daba, justificando cualquier acción que al momento de juntarse, ni siquiera poniéndolo al político adversario junto, pudo sumar el caudal de votos. Porque las personas terminan diciendo, che, estos tipos están juntándose para ganar. Creo que el electorado, que las poblaciones van cambiando, y tenemos políticos como que atrasan o atrasados. ¿Por qué? Tenemos en Argentina un sector que sigue jugando a la política con clientelismo, ¿sí? Eso es de la época del fascismo. Eso sí es de mediados del siglo pasado, o de orígenes de la política. Otro sector que todavía no se define, que no entienden estos cambios, creen que siendo morales o políticamente correctos ante la gente, pero haciendo acuerdos para acomodarse ellos, la gente todavía responde, y aparece una nueva corriente, que es lo que decías antes, que es más disruptiva, que parecería traer una bandera de morales o de no, digamos, como de valores, que veremos si se pone en jaque ahora o si la causa, como mencionó San Martín, nuclea a quienes pelean por lo mismo o contra un ellos. Veremos si el nuevo nosotros alcanza para convencer a la población de que no están usándolos para que este nosotros se consolide como gobierno, sino que este nosotros nos va a representar y va a continuar con los valores que rompieron la estructura política. Le ganamos a los que todavía no entendieron para dónde van y para los que tienen una vieja concepción de la política. Sí. Hay también, dentro de esta atmósfera global que decía antes, algunas cuestiones que contribuyen a la confusión de la gente de a pie, digamos, para decirlo así, sí, brutalmente. ¿No es cierto? Que puedo ser yo. Marta y José. Marta y José. Claro, la persona que quiere tener derecho a aspirar, a progresar, a sentirse seguro, las cosas básicas. Porque yo creo que si establecemos algún punto en común, estamos hablando de eso. ¿De qué estamos hablando? De vivir una vida digna, de tener libertad, justicia. Bueno, estos factores que están contribuyendo a esto son la degradación del medio ambiente. Podés más o menos estar o no de acuerdo, pero sería otro debate. Y la influencia de la tecnología. El impacto que está teniendo la tecnología en las nuevas generaciones está haciendo cambiar drásticamente los valores políticos, a tal punto que hay una gran confusión de todo el mundo, o sea, no solo de la gente de a pie, sino de la misma clase política. Y acá quiero ir a un punto importante. La clase política o gran parte de la clase política que detenta el poder hoy en Argentina, hace uso estratégico de esa confusión. Esa confusión es la ambigüedad de ciertos valores. Bueno, uno diría, ¿y entonces cómo construyen una hegemonía sin nada sólido y concreto? Bueno, no lo sé, lo podríamos pensar y averiguar. Yo tengo algunas intuiciones. Muy bien. Nos falta el cafecito a esta charla. El café falta un buen café. Sí. Ya lo tomó Gonzalo. Sí. Antes, cuando todavía vos no habías llegado, Gonzalito me dijo que se había tomado un cafecito porque si no estaría durmiendo ya. Exactamente. Y un tipo de sanas costumbres. Él es como Marta y José, él se acuesta temprano. Yo soy Marta y José en uno solo. Juntos. Soy José por las mañanas y Marta por la tarde. Hablando de ¿Quiero proponer algo?
quiero proponer algo, ya vamos a juntos, quiero proponer algo a Sí, este yo triunvirato acepto. que conformamos, ¿sí? Sí a todo. Sí, a todo. Pero proponer y comprometerlos frente a nuestra querida audiencia, que como siempre nos está bancando y escuchando la sarta millones. de locuras que decimos. Este triunvirato tiene que no solo juntarse, que no solo compartir una copa de vino, no solo compartir las exquisiteces que cocina Gonzalo, tiene que hacer una emisión del programa en vivo, reunidos compartiendo un café. El calor humano y el calorcito del café, el aroma compartido. Épico, sería épico. Como esa noche Así que ante la lluviosa donde audiencia. comimos pescado. Claro. Puede ser una cena, ¿sí? Almorzando con el Puma Legrand. Sí, puede ser, sí. Una especie de PH con Andy Kuznetsov. Claro, que hasta podemos tener distintas secciones, eso. Eso sí, Gonza, cuando Ezequiel se acerque a nuestras latitudes. Bien, sí. O podemos acercarnos también. Quizás sea mejor. Hay mejor internet, por lo menos. Hay mejor internet acá. Que no sé cómo va a continuar, pero quería decir algo que se me ocurrió, Dale. si me permiten, compañeros. Hay otro tema que Ojo me con esta parece palabra. que Continúa así, con un funciona. penal de Bullrich. No, hay otra cosa que funciona como en provecho para las condiciones, digamos, del poder actual, y es la desigualdad. La situación de desigualdad hoy de nuestro país, que eso sí ya sería una característica un poquito más de Sudamérica, Latinoamérica, hacen que el funcionamiento de la política sea muy complicado, porque entre una sociedad muy desigual, los acuerdos se hacen muy difícil. Acuerdos mínimos es muy difícil lograrlo. Por lo tanto, esa es la gran cuenta pendiente de nosotros a nivel país, ¿no? Después, cómo llegar a eso es otra discusión. Pero es cierto que la desigualdad no permite que esto arranque. Claro. La desigualdad termina atentando contra la democracia, porque es Exacto. difícil. Primero es llevar un mensaje a toda la población, porque hay más allá de las diferencias, digamos, regionales que puede haber, culturales, la desigualdad provoca niveles de conocimiento y de ignorancia muy dispares. Entonces termina atentando contra la democracia porque después el voto, para decirlo concretamente, vale siempre lo mismo. Hayas entendido más o menos, te haya llegado el mensaje Claro. o no, vale lo mismo. Y es lo que decías antes, que en algunos lugares se está como discutiendo la democracia, que es un sistema justo porque siempre predominan las mayorías, pero no significa que las mayorías no se equivoquen. Entonces aparece en escena cosas que son ancestrales, el voto calificado o algo por el estilo, digamos, gente que se prepare para elegir a los electores. Y aparece generaciones nuevas, digamos, jóvenes, que empiezan a hacerse esta pregunta. Che, pero supuestamente la democracia no vino desde la Ilustración para resolver la desigualdad, no vino a asegurar la igualdad justamente. ¿Y qué pasó durante del siglo XVII hasta ahora? Bueno, entonces hay también una especie de desconfianza que se empieza a gestar, que Milei la plasmó con su famoso casta. Yo creo que capitaliza esa desconfianza. Che, al final no está pasando lo que debería haber pasado. Es decir, si no vamos a arrancar a través de la democracia, bueno, arranquemos cada uno por su cuenta, digamos. No es como... Sí. Sálvese quien pueda. Claro. Sí, pero más allá de la desigualdad, el problema es la pobreza más que la desigualdad.
porque la pobreza es lo que te hace no tener las necesidades básicas cubiertas para después ir a buscar una, una, eh, una intromisión en la política y para ver a quién Claro. votás o meterte en otros temas, digamos. Esa Sí, sí, intelectual la buscas después de las necesidades básicas cubiertas. Porque aparte, desigualdad va a haber siempre, porque todos somos desiguales, digamos. sí, Si sí. mañana, al día de mañana, uno se levanta, de acá, de nosotros tres, uno se levanta y hace una cosa, otro se levanta y hace otra, o se levanta, todas las acciones nos van a tender a las Claro. desigualdades, porque cada uno tiene un estilo de Sí. vida, una forma que quiere vivir. No, lo que yo me La refiero desigualdad apunta. es Dale, la gran polarización. Es decir, no me refiero a claro, una desigualdad de yo soy de Boca y de yo a mí, iguales. sino que Claro, una muy extensa desigualdad entre personas que quizás mueren de hambre con multimillonarios que, ¿me entendés? Porque, por ejemplo, imaginemos una tribu donde son pobres, pero son todos pobres. Esa tribu posiblemente tenga valores muy bien, digamos, cultivados y sea pacífica y posiblemente sus miembros no tengan muchas quejas en cuanto a su, ¿me entendés? A lo que voy. No se trata solamente de la pobreza como pobreza, sino de que personas de un mismo grupo, que es del mismo país, sean tan diferentes. Porque si seríamos claro. todos pobres, quizás no sería tanto el conflicto. Es decir, se elige una persona porque les dice, che, los voy a hacer y no hay conflicto. ¿Me entendés? Y che, no No. queremos ser pobres, pero al final somos todos pobres. Yo Pero creo que bueno, cuando se habla de obviamente. igualdad hay que afrontar el concepto desde, o sea, haciendo foco en la equidad más que en igualar personas. Es en que las personas tengan acceso o tengan acceso a las mismas alternativas, a las mismas opciones. Después, es verdad lo que dice Ezequiel, con las mismas herramientas vamos a tener nosotros tres resultados diferentes, como Claro. hay un ejemplo práctico en economía, si tenemos $1.000 cada uno, al cabo de 24 horas, seguramente uno lo invirtió, el otro lo gastó y el otro lo invirtió en algún acompañamiento de alguna chica cariñosa. Ya sabremos cuál es O la clase. lo perdió. Claro, lo perdió. Pero por eso, desde la equidad y no desde la igualdad como iguales. Por ahí Exacto, exacto. eso es lo que muchas veces la izquierda toma como que igualar, ¿no? Acá, o el comunismo, qué sé yo, o igualar todo es hacer un Igualar. corte y por lo general para abajo, ¿viste? Buscar a la altura del tobillo, cortar todo y todos son todos alto iguales. Bueno, no, es el acceso a las mismas alternativas. Después, obviamente, cada uno va a decidir y si vos querés capacitarte y laburar, seguramente tendrás un porvenir mejor del que teniendo la posibilidad de alimentarse, educarse, sanar cuando enferma, que no le roben, que no le maten, pero decide, sin embargo, echarse a dormir y que pase la hora, bueno, el porvenir va a ser diferente, pero en un sistema equitativo, con acceso a las mismas alternativas. Sí. Bien, entonces ahora sí, cambiamos de tema, vamos a ver qué penal ataja Bullrich. Vamos a ver. Ezequiel A ver estaba como el cantinero el otro día en el bar, Gonza, esperando que nos callemos para... Sí. Bueno, Vamos con cronología. Bullrich. El lunes hicimos el programa, vimos la primera entrevista de Milei en televisión después de las elecciones. Martes hubo un poco de rum político, pero lo fuerte fue ayer miércoles, donde tuvimos al mediodía a Patricia Bullrich dando esta conferencia de prensa junto con su candidato a vicepresidente, que ya quedaron afuera, Luis Petri, dando esta conferencia sobre el balotaje. Junto a este anuncio tan importante, vamos a esperar que tome la palabra. Dijo. Queremos, en primer lugar, encuadrar esta conferencia de prensa. Acá está la fórmula que del pasado domingo. Esta fórmula fue elegida de manera democrática, por paso.
Y en el marco de esa representación, no venimos en representación de nuestros partidos, sino que venimos en la representación de haber tenido un apoyo hacia nuestra fórmula de 6.200.000 argentinos que nos acompañan. Para nosotros, como decía San Martín, cuando la madre está en peligro, Subime el volumen, por favor. ¿Me escuchás? Junto a Luis Petri, que acompañamos en esta fórmula, ratificamos nuestra defensa a ultranza de los valores del cambio y la libertad. La urgencia del momento nos interpela a no ser neutrales en un equilibrio de la continuidad del kirchnerismo a través de esta experiencia. Tenemos la convicción de que solo desde los valores de la república, de la transparencia, de la lucha contra la corrupción, de un país sin populismo, la Argentina podrá salir adelante. Hace 20 años que Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, Sergio Massa y muchos más nos hunden en esta decadencia. La Argentina, desde nuestro punto de vista, no puede reiniciar un nuevo ciclo kirchnerista liderado por Sergio Massa. Esto implicaría para nuestro país, para nuestro pueblo, una nueva etapa histórica bajo el dominio de un populismo corrupto que condenaría a la Argentina a su decadencia final. ¿Qué significaría la continuidad del peor gobierno de la historia con Sergio Massa? Primero, un Estado en contra de la gente que seguirá siendo una guarida de ñoquis con privilegios para los políticos, gerentes de la pobreza y mafiosos. Segundo, que Cristina Fernández de Kirchner seguirá poniendo jueces a dedo que le aseguren su impunidad e intentará el control político de una Corte Suprema a su medida. Tercero, que el capitalismo de amigos será la regla, continuando la destrucción de una Argentina productiva y competitiva, con predominio de burocracias y mafias empresarias y sindicales que traban el trabajo y el progreso de los argentinos. Cuarto, que el Congreso se convertirá en una escribanía bajo extorsiones permanentes y negociaciones espurias. Los gobernadores y los intendentes no kirchneristas dependerán de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y no de reglas de transparencia e institucionalidad. Que la seguridad de los argentinos estará en riesgo, producto de una ideología kirchnerista que tiene como centro la defensa de los delincuentes, el ataque a la fuerza de seguridad y la desprotección de los ciudadanos y las víctimas. Por eso, para que la Argentina salga adelante, necesita un cambio de raíz de las condiciones de funcionamiento de la economía argentina, que aseguren un capitalismo de reglas claras y competitivo, que eliminen los privilegios de unos pocos y que condenan a la mayoría al fracaso económico diario. Dos, el fin de la emisión monetaria para financiar el tesoro y el equilibrio fiscal permanente para erradicar la inflación que afecta a los argentinos. Tres, un Estado austero al servicio de los argentinos que debe brindar servicios y bienes públicos de calidad, fomentando la desburocratización y la simplificación estatal. Estas medidas facilitarán que la economía crezca y la generación de trabajo genuino e ingresos dignos para nuestros trabajadores y nuestros jubilados. Educación pública gratuita y de calidad, sin perder días por paros, sin adoctrinamiento y con vocación de integración al mercado laboral. Educación debe ser declarada servicio esencial, debe ser asegurada en todos los niveles, tanto la calidad de los docentes como la de los alumnos, recuperando la esencia del modelo educativo que hizo grande a la Argentina. Quinto, un combate sin cuartel al narcotráfico. Deberá garantizar nuestra seguridad, la defensa de los ciudadanos, las víctimas y la fuerza de seguridad en cumplimiento de su deber. Seremos implacables con los delincuentes, como siempre lo hemos dicho, promoveremos el aumento de las penas a los delitos aberrantes, al narcotráfico y a la corrupción, y ayudaremos a bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Sexto, un federalismo que funcione. La coparticipación federal deberá establecerse dentro del marco de la Constitución Nacional, las retenciones deberán ser eliminadas y todos los impuestos distorsivos con sesgo antiexportador que perjudican a las provincias agroindustriales. Las economías regionales. Esto debe hacerse en el marco de un contexto de un plan fiscal ordenado. Séptimo, el cumplimiento de la legislación vigente en materia de armas, donación de órganos y la patria potestad compartida. Octavo, la defensa del respeto irrestricto del plan de vida de cada persona y la defensa de la diversidad. Noveno, la defensa del respeto irrestricto de la libertad de expresión y la libertad de prensa, de acuerdo a los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, sin aprietes a ningún periodista. Décimo, en política exterior, la integración comercial al mundo, el desarrollo sustentable y la defensa del interés nacional sobre cualquier ideologismo. Reafirmamos el compromiso de la Argentina democrática en la defensa de los derechos humanos y la democracia liberal y condenamos al terrorismo internacional. 11. El pleno respeto de la Constitución Nacional como el paraguas de protección de los derechos, obligaciones y garantías de todos los ciudadanos que habitan el suelo argentino. Con Javier Milei tenemos diferencias, por eso hemos competido, no las ocultamos. Sin embargo, nos encontramos ante el dilema de cambio o continuidad mafioso para la Argentina
y en terminar con la vergüenza del presente. La mayoría de los argentinos eligió un cambio. Nosotros representamos parte de ese cambio. Tenemos la obligación de no ser neutrales. No negociamos el cambio que la Argentina necesita. Hemos ganado la representación y la confianza de una porción importante de los argentinos que votaron este domingo 22. No los vamos a abandonar, tanto Luis como yo, siempre los vamos a defender. Hoy creemos que hay que unir fuerzas para un objetivo superior. Como dije al principio, como dijo San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Muchas gracias. Acá mandó un mensaje Gonzalito al chat privado que se tenía que ir. Así que bueno, le agradecemos eternamente. Podría haber saludado en pantalla también, el boludo. Después, otro programa la semana que viene lo traeremos. Bueno, entonces pasaba esto ayer al mediodía, el apoyo de Bullrich a Milei para el balotaje. ¿Sensaciones? Me mandó justo un audio, Gonzalito. No sabía está. que había acordado con vos que salía antes. Sensaciones, me pareció muy noble. Primerísimo, quiero aportar desde nuestro humilde lugar que al principio de la conferencia deja claro que la conferencia y el mensaje es a título personal o a título de la fórmula, no a título ni partidario ni de la alianza. Lo dice inmediato, ni bien comienza a hablar. ¿Qué creo yo? Que se apuraron un poquito. Fue mucho. Era el día después. Era como que le estabas diciendo, che, salí jugando, no la tires. No, y de repente le está diciendo a tu votante, parala y pateala para allá arriba. Es como que fue fuerte, fue un cambio. De hecho, fue antes de reunirse con sus pares, no sé. Eso fue lo primero que a mí me sorprendió, digamos. Claro. Después, los motivos que enuncia, la verdad que son los motivos por los que nos gustaba Patricia Bullrich en su momento, digamos. Antes de la hecho, aparición de Javier. antes de las candidaturas de Bullrich y Milei y Larreta y Massa y de todos, nosotros decíamos, ojalá que se alíen, sean el partido que sea, obviamente mejor si eran el partido de Milei, pero mejor que se alíen, uno como presidente, el otro como ministro atrás, pero bueno, después terminaron yendo cada uno por su lado. Que de hecho, justamente Milei habló de esto antes de decidir los partidos y las candidaturas, de que él como que quería hacer una alianza con Bullrich, que era la parte más derecha de Cambiemos, y la parte más pro, y no se la aceptaron y fueron por su lado. Digamos, las negociaciones que ahora hicieron, no las hicieron antes de arrancar las candidaturas. Que yo creo que igualmente está bien. Creo que es válido que vayan a la urna y que la gente vote, y en base a eso, ganó Milei, listo. El resto, si quiere sumarse, que se sume, pero desde atrás. Claro. Sí. También hay una cosa, obviamente que hay gente que sí tiene seguidores, y creo que Patricia Bullrich es una. Creo que Patricia Bullrich, como lo decíamos el lunes, tiene voto genuino, voto que confía en ella y voto que confía en lo que hace y dice. Entonces creo que va a afectar sobre las masas que la eligieron. Ahora bien, cabe destacar que los votantes, como decíamos antes, cambió la era y no están esperando que dos tipos se paren al frente de un micrófono y digan, che, ahora vamos para tal lado. La gente ya elige, ya eligió. Seguramente hay un par de gente que está dolida, seguramente hay un par de gente que dijo, no voy a votar, voto en blanco, se van a cagar. Hay un par de gente que dice, no, yo tengo claro dónde voy, y bueno, quedará ese que dijo no voy a votar, que quizás después, llegado el momento, se inclina para algún otro lado. Pero la verdad que la cantidad de gente que se ve influenciada por lo que dijo Patricia Bullrich y Gerardo Morales, que prefería que se llamen a silencio, pero igual no sé por qué, no me sorprende. No me sorprende. Lo tengo. Pero atendé esto. Lo que dijo Gerardo Morales. A ver, vamos para atrás y recapitulamos. ¿Cuántas veces escuchamos decir que Milei es Massa? Milei es Massa, es la misma gente, es lo mismo, si gana Milei gobierna Massa. Bla, bla, bla. Perdieron la elección y directamente apoyan a Massa. Entonces, ¿quién es Massa? Sí, aparte, antes en el cierre de campaña, o no me acuerdo en qué acto la semana pasada,
Massa se mostró con Morales justamente y con parte del radicalismo. Por eso se Sí, decía que ya había votos ahí de Massa que sacó de esa parte radical de Juntos por el Cambio, y por eso Patricia de los casi 30 puntos olvídate. bajó y Massa de los casi 30 subió. Olvídate que fue así, olvídate que fue así, que no todo lo larretista fue. eh, hay muchas cosas que quiero hablar, porque me metí lo de los radicales, pero antes pensaba digamos, imaginaba si hubiese salido esta alianza con Patricia y Milei en abril, por allá. ¿Qué parte de Cambiemos se hubiese movido? Porque tenés los radicales que no, la coalición cívica que no, y el PRO que ya no están todo de centro derecha. Tenés, Ujú. tenés un Larreta que no entendés para qué lado va. No se termina de entender qué juego juega. O sea, para qué equipo quiere jugar. Claro. Entonces, no sé si hubiese sido tan procedente la alianza en términos de partidos políticos. Quizás sí, en términos de votos. Quizás sí la gente hubiese elegido a esos dos candidatos fuertes. Yo creo que hoy las alianzas no tienen tantos votos por ser alianza o por ser tal y cual partido. ¿Sí? Sobre todo cuando se produce estas polarizaciones, si bien no tenías dos polos, pero tenías un no, un kirchnerismo y un anti. Está dividido así el espectro en Argentina. Creo que hubiesen consolidado la oposición fuerte. Y quizás el radicalismo iba por afuera, no sé, presentaba un candidato. Quizás ese sea el escenario en las próximas elecciones presidenciales, no lo sé. Pero seguramente que hubiesen juntado mucho más votos que lo que hicieron cada uno por su cuenta. Ujú. Bueno, acá justamente tenía lo que te decía recién de Milei, que ya el año pasado, en marzo del 2022, había dicho esto. A ver, yo tengo una concepción de cómo debería ser el ordenamiento político. De vuelta, es mi visión, podría estar equivocado. Yo lo que creo es que la línea divisoria es la socialdemocracia. Y de un lado van a quedar los colectivistas y del otro lado vamos a quedar los que defendemos la libertad. Del lado de los colectivistas, ¿quiénes quedarían? Las palomitas tibias de Juntos por el Cambio, llámese Larreta, Vidal. Quedaría la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista. Quedaría la Coalición Cívica, que es todavía más de izquierda. De hecho, no son muy distintos al kirchnerismo, no lo son, de hecho, son kirchneristas de buenos modales. Claramente. Es decir, todos esos de ese lado. ¿Quiénes que quedarían de este lado? Porque ahí estoy contestando tu pregunta. Los liberales quedarían el peronismo republicano, el peronismo federal, el menemismo y los halcones. A ver, yo tengo una Bueno, justamente el peronismo federal decía en ese momento, y quedó ahora Schiaretti como representativo de eso. Sí, el peronismo de provincia. Sí, que igualmente, ahí recién veía las noticias de hoy, los gobernadores peronistas, la mayoría, por ejemplo el de San Juan, el de Chaco, bueno, los que ya sabemos, ¿va? Le dieron el apoyo a Massa, obviamente, tampoco Sí, es algo que no nos pero imaginábamos. no sé. No, pero igual, esos gobernadores eran peronistas, pero de Unión por la Patria. Sí, 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 eso sí. Porque el nuestro se fueron a Arabia ahora. Los Sí. dos se fueron, Schiaretti y el nuevo, digamos, los dos juntos se fueron. Así que ni siquiera estuvieron. Ujú. Pero bueno, directamente no creo que se sumen, porque la gente que los elige acá no quiere a los kirchneristas, digamos, sería una boludez hacerlo porque irían en contra de su gente. Así que Sí. eso no va a pasar. Sí pueden ir a favor de Milei porque la gente que los elige también elige a Milei, así que Ujú. bueno, veremos qué hacen. Mirá 4 horas más imagen. tarde de lo de Patricia Morales, Bullrich. Lustó, las 125 C5N y los radicales K. Ahí los tenés. Sí. Bullrich dio el discurso 12:30, 4:30 de la tarde, pasaba esto con la parte radical de Juntos por el Cambio. Voy a dar lectura al documento que fija la posición institucional del radicalismo. Acabamos de participar de una reunión del
Comité Nacional, miembros de la mesa de la Convención Nacional, jefes de bloques, legisladores nacionales y otros referentes partidarios. Voy a dar lectura al documento y luego las preguntas que ustedes quieran realizar. La UCR no acompañará a ninguno de los dos candidatos. Buenos Aires, 25 de octubre de Arrancó 2023. Arrancó con el título que era la decisión. No Ya podías acompañar a cambiar de ninguno. canal después de eso. Sí, sí, es que ya está. Porque después, bueno, sigue leyendo, qué sé yo, pero después algunas preguntas, pero ya lo importante era eso. No apoyaba a ninguno. Que bueno, igualmente sabemos que tiene más afinidad con Massa, que como dijimos la semana pasada estuvo en un acto junto a Massa. De hecho, Massa lo incluía en los discursos que daba. Y como ya sabemos, al ir primero Massa hoy por hoy en las elecciones, votar en blanco o votar nulo es, quieras o no, favorecer un poco al que va ganando, que en este caso es Massa. Así que también corre por ahí. Pero bueno, yo creo que hicieron esa para hacer la decisión tibia de siempre del radicalismo, de no jugársela Sí. nunca. El radicalismo post-democracia, de la nueva democracia. Ese fue. Claro. Así fue. Tibio. Lo sacamos a Alfonsín, que no pegó, erró muchas, pero de ahí para acá, tibio, 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 tibio. Y sabés que creo que es algo para la tribuna. La tribuna no le da bola. La tribuna va a hacer lo que quiere. Si quiere votar a Massa, van a votar a Massa. Si quieren votar a Milei, lo van a hacer. O si no quieren. Yo la verdad que confío más en el votante radical que va a decir, Sí. no, me la tengo que jugar. Por la creencia que quiera, después veremos si está equivocado o acertado. Pero, ¿sabés qué lo veo? Ramón Díaz en la cancha de Boca. Mirá que yo no fui, ¿eh? Sí. Mirá que yo no fui. Y ¿sabés que toman el rol de la izquierda, del frente de izquierda? El rol de, te puedo pegar, te puedo exigir, total, yo no gobierno. Yo tengo mis puestos y desde ahí te pego. Así como nos pasó a nosotros, hubo una gran conversión de radicales que se fueron a Milei, que son liberales ahora. Esos votos Sí. de Milei hace 10 años atrás eran votos radicales seguramente, o que andaban por ahí buscando una representatividad que había quedado acéfala después del 2001 con De la Rúa y todo el quilombo. Yo creo que ahí Claro, nace una expresión antiperonista que va por ahí. el tema que se instaló desde conceptos. Nosotros no vivimos un radicalismo, el radicalismo que dicen los principios, los valores y qué Claro, sé bueno, yo sí. cuánto, no lo vivimos nosotros, como que lo heredamos, o era idolatrable escucharlos y ver y leer sobre el radicalismo, pero un radicalismo que no vivimos. Entonces fue como una inercia. Y cuando aparece un poco la corriente liberal expresada, yo dije, che, nunca hablaron de esto, yo lo estudié en la facultad y nunca hablamos de esto. Nunca hablamos del liberalismo, del capitalismo, del libre mercado, de bajar los aranceles, de todas esas cosas. Nadie lo había hablado así, clarito, clarito, porque fuera de joda, que Milei trajo conceptos, insisto que ese fue la gran batalla ganada por Milei, no la guerra, pero la batalla ganada, es que instaló temas y los trajo a la mesa y ahí van a quedar. Esta Argentina cambió después de Macri con esa liberación mental y ese rompimos la coraza que tenía el kirchnerismo, y cambia ahora con Milei porque realmente instaló un concepto de libertad liberal que no se hablaba. Y claro que nos representa, porque nosotros no vivimos, como te dije, el radicalismo de los principios y de los valores, pero sí vivimos un peronismo kirchnerista que nos quitó o nos quiso quitar casi todas las posibilidades de decidir por nosotros, por nuestros propios medios. A ver, yo a lo mejor te puedo votar, te puedo elegir, pero yo quiero elegirlo. No quiero que vos me lo impongas o que vos me limites, me coacciones la libertad para que yo te termine eligiendo. Mira qué poco genuino que querés que sean tus seguidores. Sí, tiene que ver con lo que hablábamos antes con Gonzalo, que lo que hay del otro lado también te termina formando, y al aparecer Milei también cambió un poco la política, y en esa, imagínate la política argentina como una red,
ese punto de unión donde aparece Milei tirando para un lado, tira toda la red para el otro lado también, que es lo que está pasando con toda la política argentina, que tiran, primero que ganaron los más derechistas de los partidos, y después que las medidas que incluso estuvo tomando Massa últimamente para la campaña eran todas medidas más liberales, de sacar impuestos, hacer una cosa, hacer otra, siempre tirando un poco más a la derecha que lo que sería el kirchnerismo. Esas, porque las devoluciones de impuestos, la devolución, no la quita, la devolución de impuestos es totalmente comunista. Te saco sí, y te doy. Plan platita, bueno, eso sí, olvídate. Qué susto, qué susto. Creí que te habían convertido. Creí que te habías convertido en un camarada comunista. No, pero si gana Massa, ojo, yo capaz que soy medio UCR que lo voto más. Lo que sí digo, si gana Massa, algo bien va a tener que hacer, porque si no esto le explota, es un quilombo, ¿viste? Alguna va a tener que pegar. Ese es el miedo, que algo va a pegar y va a ser como los Kirchner y lo vamos a tener que aguantar 20 años y es un chata, corrupto, narco, la Carrió, se cansó de denunciarlo, ahora tendría que estar pegándole. Si no tiene nada de Milei ahora para decir, absolutamente nada. Tiene que... Están ahí, están medio tambaleando, hay que pegarles, y ellos le hacen lo mismo. Sí. Bueno, ahí tenemos a Milei, que después de la noche estuvo en A Dos Voces y se juntó con Patricia Bullrich. Por lo que puede decir Javier Milei, vamos a hablar enseguida con él. También va a estar Patricia Bullrich. Vamos a estar con todas las opiniones, como siempre, aquí en A Dos Voces. Hay muchos fotógrafos, colegas que vamos a hablar con Milei en instantes. Los dirigentes del PRO, que no opinan como Patricia Bullrich. Claro, no, gracias Rodríguez Larreta. Era como un frente anti. Ahí estamos viendo a Patricia Bullrich, se está preparando. Qué hijos de puta que va muy, muy fuerte. Patricia Bullrich. Tengo que te sentás en el inodoro, dale. Sí. Ahí está, quiero ver, ahí está. Esa imagen. Le dijeron, Patricia, te estamos ponchando. Ay, para que dejo el celular y me peino entonces. Argumentó. ¿Cómo le molesta ese flequillo? Argumentó que era como un frente antikirchnerista, ¿no? Que no podían ser neutrales. Ser neutrales. San Martín. Era el espejo. Efectivamente. Y ahí está. Así que esta noche los protagonistas aquí, como siempre, en A Dos Voces, estamos con Javier Milei. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Milei? ¿Cómo está? Decíamos con Marcelo que un dibujo valió más que 1000 palabras que pudo haber dicho usted, ¿no? Porque ese dibujo fue la manera de explicar su estado de ánimo por el acuerdo. A ver, yo voy a explicar qué es lo que sucedió. Nosotros ayer tuvimos una reunión con el presidente Macri, con la doctora Bullrich. Tuvimos una reunión en la cual nos pedimos disculpas mutuamente por lo que pasó en la campaña. Ambos lo hicimos de manera sincera. Y a raíz de eso aceptamos las disculpas de cada uno. Y bueno, y a partir de ahí, digamos, hemos logrado reconstruir el vínculo que teníamos, que bueno, a veces la lógica de la campaña lleva a algunos excesos y me parece que es de buena gente reconocer esas cosas. Así es que eso es lo que tiene que ver con lo que ocurrió. Después, la doctora Bullrich, bueno, hoy hizo un anuncio que verdaderamente muestra, digamos, su honestidad intelectual. A ver, ella hizo campaña apostando por el cambio, ganó la interna, y la realidad es que hoy, después de lo que fueron las elecciones del domingo, 2/3 de la población argentina eligió cambiar. Y de una de esas alternativas de cambio está en el balotaje, que es la nuestra, y en un acto además de grandeza de la señora Bullrich, decidió acompañar la opción de cambio más votada y que es la que está compitiendo. Porque en el fondo lo que nosotros tenemos que entender es que esta es la elección más clara de los últimos 40 años. En esta elección se elige la continuidad decadente que lleva Argentina o un cambio verdaderamente importante y significativo hacia las ideas de la libertad. Entonces, y yo valoro fuertemente lo que hizo la señora Bullrich, porque la realidad es que si a mí me hubiera tocado hacer lo mismo, lo hubiera hecho. Porque, a ver, lo que hay que entender también es que nosotros naturalmente tenemos diferencias, por eso fuimos separados. Pero también hay que comprender es que el desafío es que enfrente tenemos el populismo, la decadencia, la inflación, la corrupción. Bueno, no queremos ese país. Entonces usted, mire, la señora Bullrich lo hizo con una frase de San Martín, yo se lo complemento con una del Dante Alighieri, que dice que los lugares más oscuros del infierno están reservados para aquellos que mantienen la neutralidad en momentos de decadencia moral. Entonces, hoy usted, digamos, si no toma
Usted hoy tiene que tomar partido, porque si usted se la juega de neutral, lo que usted está haciendo es apoyar a Massa, está apoyando el kirchnerismo, está apoyando a Cristina Fernández de Kirchner, está apoyando la corrupción, está apoyando, digamos, a Insaurralde, usted está apoyando, digamos, los cuadernos, usted está apoyando todo lo que fue la corrupción kirchnerista, usted está apoyando la decadencia con más de 40% de pobres, 10% indigente, inflación arriba del 150% anual, si lo toman las puntas 300, al borde de la hiperinflación. Ese es el país que queremos. Pero es una estrategia histórica de los partidos. Igual, perdón. Me faltó, antes de eso, en orden cronológico, me faltó la tercer pata de Juntos por el Cambio. Me faltó la coalición gordito. cívica ARI, que su referente máxima histórica, Lilita Carrió, puso no a Milei y no a Massa. Lo único que existe es la primavera, Dios y el sentido de la vida. Fe en la adversidad, los hombres y las mujeres pasan. La causa continúa. Y publicó esta fotito casi descalza, en chancletas, con un vestido parecido al vestido de Homero Simpson cuando estaba un poquito excedido de peso. Y acá Rebord No. le puso 2 marmotas. No, se puso el traje de Moisés. Por eso Claro. habla de Dios. Debe ser la ropa que vende ella, por eso. Ay, vuelvo a compartir lo de Milei. Igual, de acá, de lo de Milei, yo lo que quiero mostrar, más que todo, más de la entrevista y eso que ya vimos, más o menos eso, es al final cuando se cruzan, que rememoran un poco a Perón Balbín. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? Digo, es la opinión de él. Ahora, lo que me parece un poco desatinado fue que dé Después de eso murió Perón. una reflexión sobre la dolarización sin estar el proyecto bajo análisis, ¿no? Eso me parece que eso sí hay un problema de inconsistencia. Javier, gracias por estar. Lo invito a saludar a Patricia Burri. Ahora son. Patricia, ¿se quieren saludar? Por supuesto. Por acá, venga acá, mire, acá. Por acá. Ahí están los fotógrafos. Gracias, Javier. Ahí está. Mira la foto. Es un buen gobierno. Gracias. Bueno. Revolución armamos. Sí, ¿no? Qué lío que armaron, ¿no? Me lo hicieron trabajar todo el tiempo. Usted es un meme que. Sí, buenísimo. ¿Te gustó? Ahí lo vi. Ahora 20 años. Ahí está. Ah, está buenísimo. Sí, está genial. Porque, a ver, algunos dijeron. Me hubieran avisado, me cambiaba la camisa. Estoy con la misma. Ahí vuelve la foto. A ver la foto, Ahí va, chicos. ahí va. Ya viene, La foto, el león. El león, chicos, de fondo, por favor. Ahí está. Ahí está. Estos dos siempre consiguen todo. En mi caso yo tengo 15 camisas de esta. No, digo, ellos dos siempre consiguen todo. Muy bien. Sí, pero la remamos mucho, Patricia. Hablamos. Chao. Javier, gracias, Nos vemos, Muchas gracias, Ay, Dios, por favor. Qué gracia me da Patricia. Las caras en las fotos. Pobre. La verdad es que yo no sé qué decir. La verdad es que yo no sé qué decir. La política argentina, la verdad que vivimos en una época. Tenemos la suerte, porque si hubiésemos nacido en la época de San Martín, no lo hubiésemos apreciado a San Martín como lo podemos apreciar hoy, porque estaba logrando todos sus hechos, todas sus batallas, y no teníamos conocimiento de qué estaba pasando en frente de batallas, como sabemos ahora lo que pasa en Gaza. Pero, Dios mío, y pobre de nosotros el momento que nos toca, ¿sí? Porque es divino. La verdad que todos los días tenés para ser dulce, todos los días hay para ser dulce de lo que hacen. Eso era anoche el abrazo de. Me estuvo re preocupado esto, lo vi hoy. Y hoy Luis Barrio Nuevo le retira su apoyo a Milei por el acuerdo Bullrich y Macri. Que para quien no sabe quién es Barrio Nuevo, es un sindicalista argentino de los gastronómicos que supuestamente se había aliado a Milei antes de las elecciones para darle apoyo en cuanto a la fiscalización, que vamos a ver después en Twitter por qué no se notó tanto esa fiscalización. Y bueno, la verdad es que lo atacaron mucho a Milei por esto, por esta alianza con Barrio Nuevo, que bueno, ahora se termina separando, con lo cual se saca un peso de arriba a Milei, así que es una buena noticia para Milei. Después voy a Twitter y vamos a ver un poquito de repaso. Ojo con la gente de Patricia Burrich, en la fiscalización. Yo lo que veo mejor es eso, el poder, digamos, del PRO para. El poder de aparato del PRO, que es lo que le faltó a Milei, que vamos a ver en Twitter ahora, repasar algunas cositas, pero hubo mucho fraude en algunas provincias
que llamaban la Nada, te iba- atención que hayan cambiado sus colores tanto al masismo. Y ahora vamos a ver Bueno, por qué pero te pasa. iba a decir eso. En Twitter se está hablando mucho de fraude, me lo anoté acá para hablarlo. Se está hablando mucho de fraudes y en la tele nada. La tele no Ujú. levantó nada de eso. Pero hablan de, no hablan, no, muestran de escuelas, mesas, que por ejemplo Massa sacó todos los votos, Sí, 100%, y ninguno en los Santiago del otros, digamos. Estero, en Santiago del Estero pasó eso, mesas con el 100% o 99,9% de los votos Massa, cosa que es imposible. Pero claro, porque no sé, hasta burdo es, digamos, no sé, no sacó un voto a la izquierda de última, poner que estén todos medio primo, pero Ujú. no sé, me llama la atención que no se hable más de esto. Sí, bueno, Cerimedo, que es el jefe de campaña de Milei hoy por hoy, hizo denuncias, publicó en Twitter varias cosas, no sé qué más, pero bueno, él decía que más o menos son unos 100.000 votos, creo que recuperaron o recuperarían con eso, que tampoco es mucho, no te mueve mucho el amperímetro, pero sí eso, Medio punto. sí, pero sí eso vos lo cuidás a la hora del voto, bueno, capaz que en muchas provincias más ha pasado. Y no se habla nada de Santa Cruz, capaz que en Santa Cruz también hay mesas raras, hay lugares ahí de votos raros que puede pasar. Así que, bueno, nada, es Además cuestión que, de fuera estar de atento broma, para la próxima. peleamos con un aparato que, o sea, solo quiere y solo sabe ganar. Solo quiere y solo sabe. Y Malas Eh, Artes sabe también. claro, o sea, ya estaríamos desconfiando del sistema, cómo funciona el sistema, es un montón, es un montón. Ujú, sí. Bueno, acá tenemos algunos testimonios para ¿Todo arrancar. bien? Tengo que contártelo a vos porque seguramente te das con algún Ah, contacto de ahí, con Milei y demás. Tenés que informar esto, que realmente yo no puedo hablar porque estuve en el centro de cómputo, si no me sacan y no trabajo más ahí. Hubo fraude electoral, eso quedó más que claro. Yo te puedo asegurar que éramos un grupo grande. Allá en el centro de cómputos en Monte Grande éramos 1000 personas. El de Barraca era de 2000 personas más o menos. Pero en Monte Grande, siendo las 6:10 de la tarde, se fue la luz y no había ni grupo electrógeno, nada, nada de nada, ni siquiera. Esto me hace acordar al momento de las elecciones a intendente acá no, a gobernador en Córdoba 2007, cuando mágicamente ganaba un gobernador opositor en ese momento, y mágicamente se cortó la luz y al rato cuando volvió la luz pasó a ganar el otro candidato a gobernador oficialista. claro, Que dicho le sea dio de vuelta la paso, elección. hoy es un candidato a presidente que sacó algunos votos. Las señales de salida estaban iluminadas, nada, estábamos totalmente oscuras. Y a las 7:30 volvió, a las 8 menos cuarto cae el primer telegrama, donde ya se veía alevosamente que en el interior y Capital Federal estaba ganando Milei, Massa perdía todas, o sea, nos caían todos telegramas y en ninguno que yo recibí, en ninguno, pero ninguno, me cayó que ganara Massa. Y mis compañeros que estaban ahí. Aparte de esto que está contando, que muchos ganó Milei, pasa mucho en el país. En el país, vos preguntás y es Milei, 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 algún Massa por ahí alto, Milei, 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 alguna Bullrich, había mucho también, pero siempre la gente vota mucho a Milei. De hecho, ahora las encuestas que está haciendo Crónica en la calle con el balotaje, la mayoría es Milei. O sea, podría haber ganado, capaz que si hubiese sido algo real, capaz que ganaba Milei en primera vuelta, mira lo que te digo. Ahí decían, gana Milei por lejos, no hay vuelta atrás, no hay balotaje. Nos sacaron a comer temprano, cosa que nunca hacen. Y cuando volvimos a haber cargado 5 telegramas con él, nada más, de repente el 50% de los telegramas estaban cargados. Y a las 9 de la noche ya estaba el 80% cargado. Bueno, que esto nos llamó muchísimo la atención el otro día cuando vimos los Sí. resultados, que extrañamente y raramente estuvo muy cargado, rápido, a las 9:30, 10, ya estaba casi el 80% cargado de todo el escrutinio, cosa que siempre tarda muchísimo más, y más aún en Buenos Aires, que justamente es la provincia que rápidamente estuvo todo cargado y que ganó mucho ahí Massa y Kicillof. Así que, bueno, seguramente hubo mucho fraude ahí. Yo creo que en ese caso el peronismo estaba como loco queriendo hacer fraude y ganar algo de votos ahora en la primera vuelta, primero para ganar la provincia y después para ganar o no perder tantos diputados, que es lo que le pasó a diputados y senadores, que es lo que le pasó a Cambiemos. Porque esta elección, la primera vuelta, más allá que hay balotaje, lo que decidió es eso, la composición de la Cámara. Claro. A las 9:30, el 92% cargado,
y ya nos dijeron que Massa había ganado. O sea, hubo fraude electoral, pero fraude electoral, porque ninguno de mis compañeros, ninguno recibió un telegrama donde ganara Massa, ninguno. Y esto no se puede quedar callado, tenés que hablarlo. Yo no lo puedo hablar porque estoy trabajando ahí, pero te puedo dar la información de lo que pasó. Pero realmente fue un fraude. Y te dan un pin diciendo 40 años de democracia. Ayer no hubo democracia. Y lo cagaron a Milei. Y lo quieren cagar. Así que no puede ser que en un centro de cómputos no haya un grupo electrógeno. Así que si tienes algún contacto, por favor avisa lo que pasó ayer y que se fijen qué pasó en la modificación de los telegramas o lo que fuese, porque vinieron los telegramas y el 90% de todos los telegramas ganaba Milei. Pero alevosamente, Bueno, pues acá tenemos otro video arriba. Atención Mendoza, atención Maipú, Maipú Mendoza. Hubo fraude electoral. Estoy acá en la aplicación del gobierno, donde te sale la cantidad de votos que tiene cada candidato. Y bueno, estoy viendo que le hicieron fraude electoral a Javier Milei. Tiene 21 votos. Acá sale que tiene 21 votos. Dice 12,50%, 21 votos. Y Sergio Massa tiene 67. Pero si vamos acá donde dice ver telegrama, acá arriba en el botón azul, dice ver telegrama, yo aprieto ahí. Y esta es la foto del telegrama del conteo de votos que hicieron los fiscales dentro del aula. Una vez que terminaron de votar a las 6 de la tarde, sacaron esta foto y miren qué dice acá. Dice, la libertad avanza. O sea, el partido Javier Milei. 121 votos. Mire. La libertad avanza, 121 votos tiene. 121 en vez de votos. Y volvemos 21 para atrás. son 121. Pero era un numerito. Sí, que esto ya lo vi en otra mesa. En otra también le habían puesto 17 votos y había sacado 117. Volvemos para atrás. Vemos que Javier Milei tiene 21 votos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que faltaron cargar al sistema. 100 votos le faltaron cargar al sistema. Esto es en una sola mesa de un establecimiento, creo que es una escuela, que es el establecimiento 1750, sin nombre, en Maipú, Mendoza. Es una sola mesa. Imagínense la cantidad de mesas en las que hubo fraude alrededor de todo el país. Estoy viendo, hay videos más que nada en TikTok, en Instagram no hay tanto, y en YouTube tampoco. O sea, hay poco, pero en TikTok hay la mayor cantidad de videos de... Bueno, pasamos este video, más abajo tengo más. Acá tenemos lo mismo. Un error de la carga del telegrama, donde acá la Libertad Avanza tiene 106 votos y Cambiemos tiene 104. No, 104 tiene Massa, Unión por la Patria, y 49. Cambiemos. Y acá abajo explica que le sacaron... sí, en realidad le sacaron 102, quedó con 4. Quedó con 2 y le sacaron 104, exacto. Sí, acá está el cambio de telegrama, pero claro, el total sigue siendo otro. Así que bueno, en varias mesas hubo esto. Bueno, acá tenemos otra. Esto es posible, 203 contra 12, lo que decíamos. Acá tenemos otra mesa, donde el 93% votó a Massa y el 5% a Milei. Un voto solo para Schiaretti, un voto solo para Patricia. En este sentido, de ser así, el más perjudicado obviamente es Patricia Bullrich, porque a lo mejor, si hubiese sido todo normal, capaz que entraba al balotaje, porque ahora no sabemos cuántos votos hubiese sacado Massa. Claro. Más por acá. Acá tenemos otra mesa. 99,56% de los votos para Massa, un voto solo a Schiaretti, el resto nada. Esto en Santiago del Estero. Y hubo varias mesas ahí en Santiago que ocurrió esto. Bueno, Santiago del Estero, provincia de Zamora, que ya sabemos que Zamora es bastante tránsfuga. Bueno, y esto es lo que te pasé yo el otro día de los radicales. No, este es el que te pasé yo, decía, con más el kirchnerismo ni a la esquina. Pero bueno, estos son los radicales. Sub 40 de la provincia de Córdoba. O sea, es una parte. Sí. Solo una parte. Pero a ellos les pasa lo mismo que estos nosotros, números que son muy dudosos, por no decir otra cosa, de las elecciones. Esto es la página oficial, acá el recuento. Mira, hay algunas escuelas en las cuales Unión por la Patria, Massa sacó 95%. Esto es prácticamente, por lo menos desde el punto de vista estadístico, imposible.
Milei un 3%, apenas 27 votos, Massa 850, repito, estos son datos públicos. Por ejemplo, esto es la escuela número 2019 en Santiago del Estero. La escuela número 182, repito, esto lo pueden chequear ustedes. 95%. Milei 3%. ¿No? Escuela 1029 también en Santiago del Estero. Unión por la Patria, Massa 87. Milei apenas 8 votos. Otra escuela, Massa 87. Otra escuela más, Massa 86,4. Otra más, Santiago del Estero, Massa 84. No sé a ustedes, pero a mí un 95 o incluso gente que está hablando de casi un 100% que haya hecho Massa en una escuela, me parece un poquito dudoso. Un Miren poquito estos bastante. números que son muy dudosos por... Bueno, ¿qué decías de los radicales? Que a los jóvenes radicales le debe pasar lo que nos pasó a nosotros, digamos. Solo que ellos deben querer seguir estando en política y bueno, lo hicieron a través del partido. No sé, Ujú. imagino. Sí, yo creo que sí. El tema es cómo dentro de un partido así realmente no podés pertenecer, porque no podés cambiar los ideales de un partido realmente, digamos, si hablamos de una política partidaria, digamos. Pero creo que los radicales jóvenes no se sienten identificados con el centro izquierda del radicalismo. Ujú. Bueno, acá Fernando Cerimedo hace 11 minutos, esto recién. Yo quería ver los tuits anteriores que había puesto, pero puso algo reciente. Les pido una vez más prudencia. Los fiscales siguen trabajando y corrigiendo todas esas irregularidades que han sido detectadas en el escrutinio provisorio. Ya se sumaron esos votos en el escrutinio definitivo, que es el único vinculante. Vamos a seguir defendiendo los votos y con más alerta que nunca en el balotaje. Acá puso algunas mesas ahí de Mendoza que también estaban con fraude, con dudas, con irregularidades. Y quería seguir viendo más abajo también otras cositas que había puesto, porque justamente Cerimedo es jefe de campaña de Milei. Claro. Ahí está, otro Han video dado de vuelta muchas teorías sobre irregularidades en las elecciones de votos a favor de Massa y en contra de Milei. Pero vamos a aclarar y desmentir algunas cosas importantes. Según Cerimedo, que es justamente el director de la campaña digital de Javier Milei, los procesos de carga y los software están auditados. Lo hicimos en las PASO y en las generales, así que ojo con estas teorías de el software no sería así. Pero más allá de eso, nosotros tenemos nuestro centro de cómputos en paralelo con las actas de nuestros fiscales, o sea que lo están chequeando todo, que luego se comparan, acá lo aclara, una a una con los telegramas del correo. De todas maneras, el escrutinio provisorio no es vinculante. Lo importante es tener todos los fiscales y defender los votos en las urnas. Como dijo que en el día de ayer estuvieron abriendo algunas urnas y que había un escandaloso apriete a los fiscales y que ya se recuperaron más de 1.100 votos de Santiago del Estero. Pero donde seguiría todo extremadamente complicado aún es en las urnas. Por eso la única solución ahí es más fiscales. Dice que pueden meter cualquier voto si ellos quieren y, por ejemplo, meter 300 boletas de Massa. Medio le dijo así es. Por eso necesitamos más fiscales. Andan dando vuelta a muchas teorías. Bueno, justamente Qué acá, bárbaro. esto primero que aparece es un mensaje de un comentario en un video que decía, nada, preocúpense por la fiscalización, pero total nosotros después somos los que cargamos el Los datos. telegrama, los datos y podemos poner muchos más votos para más. Pero bueno, eso después con el chequeo contra el telegrama se cae. Sí. Pero por Bueno, eso es con fiscales, porque no queda otro. y Tenés sí, que tener el sí, por conteo de tu eso, fiscal, digamos. por eso que Juntos por el Cambio empieza a jugar para Milei, o el PRO empieza a jugar para Milei, me parece bueno. Sí, yo te digo, por lo que estuve viendo y escuchando, así va a ser, digamos. Lustó, Así que, ministro de Economía de Cristina Kirchner, artífice de la 125, hasta hace unos días te decía que Milei era Massa. Ahora resulta que él mismo apoya a Massa. El problema no es es lo que Lustó, sino aquellos que siguen creyéndole algo a semejante lacra. bueno, es lo que te decía recién. Ujú. Qué peste que somos, qué peste. Bueno, ¿algo más para comentarme y mostrarme y sorprenderme, indignarme antes de irme a dormir?
No, justo estaba viendo ahí un videito de indignado en Twitter, pero no, pensé que era otra cosa, de Massa. Porque también lo que está circulando mucho en Twitter ahora es esa entrevista que le hizo Canosa a Christian Sanz, que hizo el libro Massa Confidencial, como que le están dando manija ahora de vuelta a esa entrevista. Pero bueno, la podemos ver en otro momento, dura 7-8 minutos esa parte. Total, vamos a tener tiempo. Sí, hasta el balotaje hay tiempo. Así me voy a comer algo y a cerrar el día. ¿Vos Muy comiste, bien. no? No. Ahora vamos. A morfar. Bueno, gracias a todos los que han visto este Nos programa número despedimos de la 16. gente. Saludo grande y será hasta el lunes, probablemente. Dale, muchísimas gracias por todo, por estar, por seguir estando. Sigan dando like y bancándonos, que esto recién comienza. Sí. Chau, salute. Chau.